¿Qué tal? Mi nombre es Joel Martínez, Dios los bendiga. Hoy les voy a hablar acerca de algunas coincidencias o digamos ideas articuladas que existen entre las lecturas de Pérez y Gruderberg y la lectura de Luis Bahamondes y la lectura el proyecto de investigación del profesor Jonathan Suárez. Primero, debemos entender ciertas coincidencias que hay entre las tres que hablan acerca del crecimiento cristiano en Latinoamérica. Esta tiene que ver también con algunas digamos, alternativas que la población cristiana ahora, en este siglo, comienzan a emerger o excluirse o explorar esta zona que es la política. Esto se debe a dos elementos básicamente, una que es la globalización, que hace que se expanda las ideas y también se interlacen o tengan cierta relación del mundo hacia el mismo mundo, ¿verdad? Entonces, cuando el pentecostalismo llega a América Latina, da un empuje digamos, muy de hincapié y también de coincidencia entre cómo es expuesto el pentecostalismo y cómo, digamos, en este lado del mundo, en América Latina, tiende, digamos, a concebir su vida en cuestión a lo emocional, en cuestión a lo sensacional, en cuestión a lo extrovertido. Entonces, cuando llega el pentecostalismo, da una propuesta que se amolda también digamos, básicamente a lo que los pobladores de América Latina tienen como estilo de vida, el sensacionalismo, la emoción, y se amolda y de pronto hay un crecimiento inicial, un crecimiento que permite al pentecostalismo y, digamos, ir profundamente a la población de este lado de América Latina. Ahora, esta llegada del pentecostalismo tiene una particularidad en cuanto a la población que, digamos, capta. Y estas son la minoría, la población pobre, lo cual hace que la población pobre o la población de un estatus, de un margen social muy menor a las demás poblaciones, se sienta empoderada, se sienta, digamos, incluida dentro del margen de que alguien lo reconoce y le da esperanza. Y además, digamos, viene con esta característica de sensacionalista, emocionalista, bajo sus experiencias que el pentecostalismo, digamos, trae como movimiento a América Latina, y es como se coincide, como tiene cierta empatía y como a la minoría de la población comienza, digamos, a captar y comienza a crecer de una manera, digamos, históricamente significativa. Y es así como, digamos, dentro de una población de un país, nosotros vemos que la minoría en verdad es la gran cantidad de gente que puede existir. Son, digamos, pocos los que tienen cierto recurso a máximo que lideran todo el gobierno y todo el sistema. Pero la minoría, en cuanto a la minoría que tiene, digamos, que está marginada y que tiene pocos recursos, son un montón. Entonces es ahí donde hay un elemento que nosotros debemos de captar, que como el pentecostalismo cuando llega a América Latina agarra esa minoría, agarra esa población de un estrato pobre que en realidad es una poca cantidad. Me refiero, estoy hablando retóricamente, que es una gran cantidad, ¿verdad? Eh, entonces, el otro elemento, perdón, que es la globalización, digamos, ayuda a que este crecimiento también sea un crecimiento que se esparza, que se extienda. Porque la globalización hace que las comunicaciones, lo que sucede en un lugar y otro lugar,
pueda, digamos, conectarse y se sepa. Entonces la globalización de alguna manera hace también que la cristiandad se extienda en cuanto a relaciones, se extienda en cuanto a métodos, estrategias, de lo que pasa en un lugar pasa acá, y hace que también el pentecostalismo crezca y se extienda más por lo virtual, se extienda más por las redes, se extienda y se conecte más con personas de pentecostales de otros países, y eso hace que se crezca y se empodere más. Ahora, ¿qué pasa a la llegada de la globalización y digamos con este elemento del pentecostalismo que hizo que la cristiandad en América Latina crezca? Hace también que se aperture y se rompa protocolos o digamos prejuicios hacia un mundo donde ellos no se imaginaban, donde en un tiempo llamaban como pecado o de un tiempo llamaban un espacio secular donde estaba prohibido. Hablo de la política. Entonces, al ver que la globalización también trae diversas tendencias que se hacen en otros países, también América Latina comienza a capturar o replicar esas tendencias, y es así como la política también llega, viendo que también en otros países emerge, también en América Latina comienzan a practicar los cristianos y a ejercer cristianos o líderes también políticos. Entonces comienzan a meterse a estos lugares seculares donde en un tiempo se tomaba como pecado, se tomaba como un lugar secular prohibido donde no se podía, digamos, no se podía entrar. Es como así también se comienza a extender ya el pentecostalismo o la cristiandad, no tan solo en márgenes o al margen del crecimiento de la minoría, sino ya se comienzan a meter a factores o a áreas donde nunca más, donde nunca habían explorado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué también se extiende la política? Esto tiene que ver también con el pentecostalismo y la llegada ya de anteaño que tuvo en América Latina. Tuvo la llegada en la minoría, en la zona pobre, que son una gran población. Ahora, al ser una gran población, también tienen el grueso de población de un país, lo que significa que podría tener o tiene cierta cantidad muy significativa de votantes, de personas que puedan, digamos, estar de acuerdo o estar a favor o estar, digamos, con una cierta familiaridad a cierto partido político. Es entonces como también se comienza a expandir también el partido político, porque para ser un partido político se tiene que tener cierta cantidad de gente. Entonces es ahí como los partidos políticos también partidos políticos cristianos se llegan a posicionar dentro de los demás partidos seculares. Ahora, claro está, se está expandiendo, llega a una extensión muy buena por la globalización y por el pentecostalismo, que ahora, digamos, una de las alternativas pentecostales o cristianas también está en el mundo de la política. La gente se prepara, me ven gente, líderes cristianos que se preparan para hacer esto, no, digamos, no son no preparados, sino se preparan. Sin embargo, se tiende a decir por algunas lecturas y se quiere decir que se está estandarizando el pentecostalismo o la cristiandad se está estandarizando, pero esto cabe señalar un factor muy importante que el pentecostalismo trae al llegar a América Latina. El pentecostalismo al llegar a América Latina llega con cierto moldaje, llega con cierta variedad, con cierta característica amoldable a los, digamos, lugares o sitios donde se posiciona, donde ya, digamos, no hay un credo estandarizado, no hay una línea continua y que no varía dentro de lo que creen, sino
más bien el pentecostalismo al moldearse comienza a crear a la vez diversidad de pentecostalismos. Llega a crearse diferentes pentecostalismos. No podemos decir que hay uno solo, sino llega digamos, a crearse diversos pentecostalismos que no es igual o exactamente es igual al que está en un lugar y al que está el otro. Por ejemplo, en Chile se posicionó el pentecostalismo criollo. En América Latina, por acá, por Perú, Ecuador, existe otro pentecostalismo. Entonces comienzan a crearse diversos pentecostalismos diferentes. Y eso, digamos, no hace, no, y es por ese factor, digo, que no podemos hablar de un pentecostalismo o una cristiandad estandarizada, sino hay una extensión, sí, hay un crecimiento, sí, gracias al pentecostalismo, gracias a la globalización, hay una extensión y un crecimiento de cristianos en América Latina muy significativos, dejando a los católicos, digamos, por debajo en el grueso de estadística. Sin embargo, no podemos hablar de estandarización porque la diversificación del pentecostalismo que existe no hace posible que podamos hablar bajo este concepto. Y creo que estas son las coincidencias de las tres lecturas, de la extensión, de la globalización, de las alternativas que ahora los cristianos están tomando digamos, como medio, como área de zona que ellos podrían estar, las relaciones que hay. Estos son factores que creo que se coinciden dentro de estas tres lecturas importantes para tomar, meditar y también evaluar. Eso es. Que Dios le bendiga.